político tiene el uso de la palabra el concejal Manuel Sarmiento. Gracias, señora Presidente. Saludar a los colegas, al doctor Bocarejo y al doctor Miguel Uribe de la Administración Distrital, y saludar muy especialmente a las personas que asisten al debate de hoy, conductores, propietarios y también representantes de las empresas de taxis, muy interesados en este debate, creo muy importante a pesar de la tardanza de los funcionarios de la Administración para la movilidad de Bogotá. Comienzo entonces, señora Presidente, señalando de qué va a ser el debate. En primer lugar, el debate es sobre la necesidad de que el gobierno del alcalde Peñalosa acate y haga respetar las normas que regulan el servicio del transporte individual de pasajeros o el servicio de taxi, como se conoce popularmente, porque aquí hay un problema, como lo voy a señalar a lo largo del debate, que funcionarios de la Administración, incluido el doctor Bocarejo, han puesto como ciertas dudas o han dejado algunas dudas sobre si Uber sí es realmente ilegal o no, y lo voy a demostrar con algunas citas del propio secretario de Movilidad y también del secretario de Seguridad. Y además el debate va a ser sobre la inconveniencia de Uber. Aquí también tenemos un debate con el secretario de Movilidad, porque antes de ser secretario en el año 2015, meses antes de posesionarse, hizo un estudio para Uber que la opinión pública conoce a través de los medios de comunicación, concluyendo una de las conclusiones de ese estudio que hizo el señor secretario de Movilidad, es que Uber es un servicio que es altamente conveniente para la ciudad. Yo voy a demostrar con casos de otras ciudades que ya llevan varios años con ese servicio de Uber, que ese es un servicio inconveniente para la ciudad y que además va a empeorar el caos de movilidad, como lo han demostrado algunos otros estudios. Y también es un debate para hacer pedagogía entre la ciudadanía. Yo entiendo que hay molestias porque hay problemas con el servicio de taxi, y esos problemas tienen que resolverse y el servicio tiene que mejorar. Creo que quienes se han quejado tienen la razón. Pero también hay que explicarle a la ciudadanía algo que no ha hecho el alcalde Enrique Peñalosa, y es que coger el servicio de Uber es una conducta ilegal que viola distintas normas y que no se puede fomentar la ilegalidad. Comencemos entonces señalando esto. Yo decía que el secretario de Movilidad había puesto en duda si Uber es ilegal o no. Y Uber es abiertamente ilegal. Yo ahorita voy a citar casi más de 20 normas que aclaran con toda precisión que esta transnacional Uber está violando abiertamente las normas que regulan el servicio de taxi. Pero el gobierno del alcalde Peñalosa lo ha puesto en duda y por eso quiero recalcar que Uber es ilegal. Miremos algunas declaraciones de los representantes de la Administración, que ustedes ahí tienen las citas en la presentación. El doctor Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad, en enero 17 de 2017, en Caracol Radio dijo lo siguiente: Hemos estado en unos grises en los cuales se dice que supuestamente la prestación de Uber es ilegal, pero al mismo tiempo todo el mundo puede bajar la aplicación y puede tomar un Uber. No, señor secretario de Movilidad, Uber no es supuestamente ilegal. Uber es descaradamente ilegal, y esto ha habido distintos pronunciamientos de las entidades competentes que demuestran que Uber es descaradamente ilegal. El secretario de Seguridad, el doctor Daniel Mejía, también el mismo día, el 17 de enero del año 2017, en Blue Radio dijo: mientras el gobierno nacional no regule, tenemos que prevenir que grupos intenten tomar medidas por sus propias manos. Pero nunca se le ha dado la orden a la policía de perseguir a conductores de Uber o regular servicios que no están regulados. O sea, el secretario de Seguridad, que es el encargado de orientar y de dirigir la policía aquí en Bogotá, lo que está diciendo o está asumiendo la misma tesis de Uber, que es la tesis de la falta de regulación. ¿Cuál es esa tesis? Que como no hay una regulación específica sobre Uber, entonces que uno no puede concluir que Uber sea ilegal. Y resulta que el servicio de taxis en Colombia está detalladamente regulado en el ordenamiento jurídico colombiano. Y esa regulación señala también con toda claridad que Uber es abiertamente ilegal. Concejal, si me permite un momento, es que tenemos mucho ruido en el recinto.
y es imposible escuchar su debate en esas condiciones. Si por favor nos ayudan con el silencio, muchas gracias, para poder continuar. Antes vamos a dejar constancia, señor secretario, de concejales que han hecho ingreso, por favor. Con gusto, señora Presidente. Se ha registrado de otra comisión el honorable concejal Venus Albeiro Silva Gómez. Gracias, Presidenta. Presente. Se ha efectuado el registro, señora Presidente. Vamos a continuar con el debate de control político y le pido, concejal, que cuando escuche mucho ruido en el recinto hagamos una pausa hasta que encontremos el silencio que necesitamos. Puede continuar. Gracias, señora Presidenta. Entonces decía que estas son afirmaciones absurdas, las del secretario de Movilidad y la del secretario de Seguridad, porque está demostrado hasta la saciedad que Uber es una transnacional que viola descaradamente la ley. Y esto es algo que hay que explicárselo a los ciudadanos, doctor Bocarejo. Una de las conclusiones del debate es que ustedes tienen que hacer una pedagogía, educar en democracia y explicarle al ciudadano del común que Uber es abiertamente ilegal, pero con este tipo de afirmaciones lo que ustedes están poniendo en duda es si sí es cierto o no que Uber o el servicio que está prestando Uber y otras aplicaciones similares a Uber, resalto lo de Uber porque es lo más conocido, pues violan abiertamente el ordenamiento jurídico colombiano. Miremos entonces por qué Uber es abiertamente ilegal y como el secretario de Movilidad usó la palabra supuestamente, voy a detallar más de 20 normas que están siendo violadas por esta transnacional. Y comienzo señalando esto. La regulación del servicio de transporte público, y en este caso del servicio de transporte individual de pasajeros o del servicio de taxis, no es un capricho del Estado. Es que por las características que tiene el servicio de taxis, sobre todo porque es un servicio público esencial que garantiza otros derechos como el derecho a la locomoción y además porque es una actividad peligrosa, el Estado ha tomado la decisión acertada, creo yo, de regular con todo detalle cómo se debe prestar el servicio de taxi en todo Colombia y particularmente en Bogotá. ¿Qué empresas están habilitadas para administrar este servicio? ¿En qué tipo de vehículos se puede prestar este tipo de servicios? ¿Qué requisitos se le debe exigir a los conductores? Y especialmente también, ¿qué tarifa se puede cobrar? Porque estamos ante un mercado imperfecto, doctor Bocarejo. Y para que este mercado, el de taxis, funcione bien, el Estado tiene que entrar a regular detalladamente, no con una regulación general, sino una regulación en detalle, cómo debe funcionar el mercado de taxis en Bogotá. Esa es una regulación que tiene unos propósitos muy importantes. La regulación busca garantizar, por ejemplo, la calidad del servicio, la seguridad para las personas que acceden a este servicio, pero también las personas que lo prestan, y también es muy importante la regulación porque el servicio de taxis tiene unos impactos urbanos muy importantes y particularmente en lo que tiene que ver con el mercado, con el funcionamiento de la movilidad en Bogotá. Esta necesidad de regular detalladamente los servicios de taxis no me lo invento yo como concejal del Polo Democrático. Hay extensos estudios que señalan la importancia de que este mercado no funcione bajo las normas del libre comercio, o sea, bajo un mercado que no esté regulado por el Estado. Por ejemplo, un estudio de Robert Keynes y de Catherine Liston que se llama Competencia y Regulación en el Mercado de los Taxis. No lo voy a detallar, pero es uno de los estudios más importantes que demuestra la necesidad de tener una regulación detallada en este mercado. Y un estudio de colombianos, usted seguramente lo conoce, doctor Bocarejo, se llama Taxi, el modo olvidado de la movilidad de Bogotá, realizado por Álvaro Rodríguez y Jorge Acevedo, profesores de la Universidad de los Andes. Esta necesidad de que se regule el transporte público individual de pasajeros está reconocida en distintas normas del ordenamiento jurídico colombiano, no las voy a detallar, pero tiene un sustento constitucional, el artículo 333 de la Constitución. La Ley 105 de 1993 desarrolló este artículo constitucional y señala que como el transporte público es un servicio público bajo la regulación del Estado, que el Estado debe entrar a regular detalladamente este servicio. Está también la Ley 336 de 1996 y hay una sentencia muy importante de la Corte Constitucional, la sentencia C-468 de 2011, que señala tres
criterios o 3 razones fundamentales por las cuales el mercado o el servicio de taxis debe estar altamente regulado. Y en resumen, esas 3 razones principales son estas. Primero, porque es una actividad peligrosa. Cualquier movimiento de un vehículo genera algún tipo de riesgo y eso debe tener una alta regulación por parte del Estado. Segundo, porque el servicio de taxi es un fundamental para garantizar otros servicios como otros derechos como el derecho a la locomoción. Y tercero, porque el servicio público de taxi es un servicio público esencial y por la importancia de este derecho tiene que estar altamente regulado por el Estado. La sentencia C-309 de 1997 reitera lo siguiente, no voy a detallar esto, pero en conclusión podríamos decir esto: el Estado debe fijar unas reglas muy claras para el funcionamiento del servicio de taxi y esas reglas se deben a que es un servicio público esencial, a que es una actividad peligrosa y además que tiene un impacto importante en la movilidad de la ciudad. ¿Qué es Uber? Esto también es muy importante en este debate porque Uber o quienes han defendido a Uber nos lo presentan como la expresión del emprendimiento y de la innovación de unas personas que en Estados Unidos, en San Francisco, en su garaje diseñaron una aplicación para hacerle mejor la vida a los ciudadanos. Pues bien, Uber en primer lugar es una transnacional. Y no es pues producto del emprendimiento de unas personas que con su innovación llegaron a la idea de implementar Uber. Dentro de Uber participan con importante participación accionaria y con participación en su capital empresas como Goldman Sachs, que es uno de los bancos más grandes del mundo, y multinacionales como Google. Entonces no nos digan que es que Uber es el resultado de unas personas que se inventaron una gran aplicación, no. Uber es una transnacional, detrás de Uber hay bancos como Goldman Sachs y lo peor de Uber es que es una transnacional dedicada a violar las normas colombianas y las normas de otros países a donde ha llegado también a desconocer los ordenamientos y las normas de los respectivos países. Y Uber entonces presta un servicio que es el servicio de taxis, porque Uber lo que hace es conseguirse unos vehículos, pueden ser vehículos de placa especial como sucede en el Uber que arrancó en Colombia, o vehículos particulares como el servicio de UberX. Se consigue unos vehículos y a través de una aplicación le ofrece a las personas el servicio de taxi a través de esos vehículos. Entonces es una empresa de taxis, como cualquier empresa que funciona en Bogotá. Lo único es que esta empresa de taxis, la transnacional Uber, no cumple ninguna de las normas que ha fijado el Estado colombiano para regular el servicio de taxis. Uber, reitero entonces, es abiertamente ilegal y además, como voy a explicar a continuación, es una empresa que lo que hace es empeorar el caos de la movilidad de Bogotá. ¿Qué es lo que está diciendo Uber? Uber se defiende diciendo que no es ilegal porque no es una empresa de taxis, que es simplemente una aplicación que logra conectar a personas que necesitan un servicio de transporte con personas que pueden ofrecer ese servicio de transporte. Esa ha sido la defensa principal de Uber. Pero Uber es una empresa en realidad transportadora y es una empresa de taxis, porque en la realidad lo que presta es un servicio de taxis. Miremos entonces algunas normas que demuestran que Uber no es solo una aplicación, sino que es una verdadera empresa que administra el servicio de taxis en distintas ciudades de Colombia y en Bogotá. Primero, Uber es una empresa que ofrece el servicio de taxi. El servicio de taxi está regulado en el artículo 7º del decreto 172 del año 2001. ¿Y qué dice esa norma? Dice que el taxi es un automóvil destinado al servicio público individual de pasajeros. Yo pregunto, ¿los vehículos particulares de UberX, así no sean amarillos, así no tengan el letrero de taxi, no funcionan como taxis? En realidad funcionan como taxis, porque se enmarcan dentro de la norma que define qué es un taxi. En segundo lugar, Uber realiza una actividad transportadora. La actividad transportadora está regulada en el artículo 3º del decreto 172 del año 2001 y señala esa norma que la actividad transportadora es toda actividad dirigida a permitir que una persona pueda desplazarse de un lugar a otro a través de un vehículo.
Yo pregunto, ¿Uber no realiza una actividad transportadora? Se consigue unos vehículos, se los ofrece al público, el público puede acceder a esos servicios, pedirlos a través de la aplicación de Uber y esos vehículos que funcionan con la aplicación de Uber terminan trasladando a esa persona de un lugar a otro. Es una actividad transportadora y Uber también es una empresa transportadora. La definición de empresa transportadora está en el artículo 10 de la Ley 336 de 1996 y señala que toda una empresa transportadora es una unidad económica cuyo propósito es prestar servicios que le permitan a las personas trasladarse de un lugar a otro a través de un vehículo. Uber no es una empresa transportadora, pregunto yo, cumple con 3 requisitos fundamentales para ser considerada una empresa de taxis, así Uber no diga que simplemente es una aplicación. Entonces miren esto, es como el mismo cuento del pato, ¿no? Camina como pato, grazna como pato, nada como pato, pero entonces Uber nos va a decir que es un perro. No, es una empresa de taxis porque hace todo lo que hacen las empresas de taxis. Y al ser o al funcionar como una empresa de taxis, Uber tiene que acatar una serie de normas, una serie de leyes, de decretos, de resoluciones que no está acatando. Y esto es inaudito. ¿Cómo vamos a aceptar que una transnacional venga a Colombia y nos diga, a mí no se me da la gana cumplir con sus normas de transporte? Yo hago lo que quiero e impongo un servicio, así sea abiertamente ilegal. Miremos qué normas entonces está violando Uber como una empresa de taxi. Son varias, simplemente las voy a enumerar, no las voy a mencionar, no voy a detallar en lo que dicen cada una de ellas porque se me haría muy largo y tenemos poco tiempo. Señor secretario, sírvase a registrar concejales que han hecho ingreso. Con gusto, señora Presidente. De otras comisiones se ha registrado el honorable concejal Emil Rojas Castillo. Gracias, señor secretario. Señora Presidente, libres, presente. Se ha efectuado el registro, señora Presidente. Doctor Manuel, puede continuar. Gracias, señora Presidente. Miremos entonces qué normas se está violando. En primer lugar, un conjunto de normas que señalan que toda empresa de taxis debe contar con una habilitación del Estado. Y esto es realmente importante porque es la forma como el Estado garantiza que una empresa que quiera administrar el servicio de taxis en la ciudad, en cualquier ciudad del país, cumpla con las condiciones jurídicas, financieras y de seguridad que requieren tanto quienes realizan el transporte como quienes son usuarios de ese transporte. Esa habilitación es la primera norma que debe cumplir cualquier empresa de taxis y se deben habilitar ante el Ministerio de Transporte. Pues bien, Uber no está habilitada como empresa de taxis ni se ha habilitado ante el Ministerio de Transporte, luego partiendo de ahí no puede prestar el servicio de taxis como lo está haciendo. ¿Y qué normas señalan esto que estoy diciendo? La Ley 105 de 1993, la Ley 136 de 1996, el Decreto 172 del año 2001 y el Decreto 2297 del año 2015. Ahí están todas las normas, usted las debe conocer, doctor Bocarejo, no voy a leerlas una por una, pero es clarísimo que toda empresa que quiera prestar el servicio de transporte individual de pasajeros o servicio de taxi tiene que solicitar una habilitación ante el Estado y Uber, que presta ese servicio, no se ha habilitado ante el Estado colombiano. Segundo bloque de normas que está violando Uber, una serie de normas que señalan que los vehículos que prestan el servicio de taxi deben ser autorizados por el Estado colombiano, por distintas entidades del Estado colombiano. Y esto también es muy importante, concejal Lozada, porque es la forma como el Estado puede revisar y verificar que los vehículos con los que se presta el servicio de taxi sean vehículos cómodos y sobre todo sean seguros para el usuario, pero como Uber no pasa ese filtro del Estado y hace o registra los vehículos que él considere o que Uber considere que son adecuados, pues se termina poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios. Frente a esto están varias normas, el artículo 23 de la Ley 336 del 96, el artículo 31 de esa misma ley, el artículo 26 del Decreto 172 del 2001, el Decreto 1079 de 2015, todas estas normas señalan que los vehículos con los que se quiera prestar el servicio de taxi tienen que ser vehículos que cumplan con una serie de requisitos verificados por las empresas y por el Estado colombiano.
Tercer grupo de normas que viola Uber, una serie de normas que señalan que por ser este mercado un mercado bastante imperfecto, la tarifa del servicio de taxis debe ser fijada por el Estado. Hay una serie de normas que lo señalan, particularmente la Ley 336 de 1996. ¿Qué hace Uber? Los usuarios de Uber deben cumplir o pagar la tarifa que Uber mismo fija. Y esto es extremadamente grave porque aquí también estamos ante implicaciones penales porque hay una usurpación de funciones. Una función que la ley le da al Estado de fijar esas tarifas la está asumiendo de manera arbitraria y unilateral Uber, lo cual constituye un delito como lo señala el Código Penal y como más adelante voy a detallar. Otro conjunto de normas que está violando Uber, una serie de normas que obligan a todo aquel que quiera prestar el servicio de taxi que tenga una póliza de seguros de responsabilidad contractual y extracontractual. Y esto también es muy importante porque es la forma como el Estado garantiza que si sucede algo, el pasajero de ese servicio va a tener el derecho a quien reclamarle por los daños que sufrió y garantiza este tipo de pólizas que le van a responder al pasajero. Esto no lo tiene Uber y eso también afecta los derechos de los usuarios que por cualquier razón estén involucrados en algún accidente. También viola Uber todas las normas que tienen que ver con los cupos, porque las normas señalan que el número de taxis que pueden funcionar en una ciudad tienen que ser definidos por las entidades territoriales, en este caso por la Secretaría de Movilidad. Uber vincula vehículos que funcionan como taxis sin cumplir con ese cupo que define la Secretaría de Movilidad. O sea, les están tomando el pelo, señor secretario de Movilidad. Usted debería ser el primero en salir a exigir que a Uber se le pone un tate quieto por las violaciones a la ley que está cometiendo, porque en el fondo se está burlando es de usted, que es el encargado de exigir que ese tipo de normas se cumplan en la ciudad de Bogotá. También viola todas las normas que tienen que ver con la exigencia de una tarjeta de operación. Sí, concejal, vamos a recordar que en nuestro reglamento, en el recinto, no podemos aplaudir. Pueden mover las manos o sacar sus letreritos si los tienen por ahí, pero no podemos romper las reglas de nuestro reglamento interno. Señor secretario, sírvase dejar constancia de concejales que han hecho ingreso. Con gusto, señora Presidente. De otras comisiones se han registrado los honorables concejales César Alfonso García Vargas, Antonio Sanguino Páez y Diego Andrés Molano Aponte. Se ha efectuado el registro, señora Presidente. Gracias, secretario. Doctor Manuel, podemos continuar. Gracias, señora Presidente. Bueno, también viola todas las normas que exigen que todo taxi funcione con una tarjeta de operación, que funcionen con una tarjeta de control y que funcionen con taxímetro que sea visible para los usuarios. Ninguna de esas normas las cumple Uber, a pesar que en realidad presta el servicio de taxis. Entonces, Uber es un servicio pirata, como cualquier otro servicio pirata o ilegal de transporte. Es como las personas que están en el aeropuerto en sus vehículos privados y cuando llegan los pasajeros están por fuera del aeropuerto y dicen servicio de taxi, y lo llevan al parqueadero de su vehículo particular. Eso que lo hemos tenido durante décadas en Bogotá. Uber es en ese tipo de prácticas en las que incurre. Lo que pasa es que es una piratería más sofisticada, una piratería que usa apps, que usa tarjeta de créditos, es una piratería a escala industrial y por eso es que Uber es extremadamente grave para las ciudades, no solamente para el gremio que ve afectados sus ingresos, sino también para los ciudadanos en su conjunto, porque es inconveniente y porque empeora el caos de movilidad. Estas violaciones a la ley tienen una serie de implicaciones administrativas, porque Uber está en curso en una competencia desleal. El artículo 18 de la ley 256 del 96 define qué es competencia desleal y en términos sencillos dice que hay competencia desleal cuando una empresa adquiere ventajas competitivas violando las normas jurídicas, y eso es lo que está haciendo Uber. Uber viola las normas y con eso adquiere una ventaja competitiva frente a los taxistas que sí están cumpliendo rigurosamente con todo el ordenamiento jurídico.
Hicimos un ejercicio, doctor Bocarejo, para cuantificar en cuánto está esta competencia desleal. Y hay competencia desleal en los costos de inversión y en los costos de operación. En los costos de inversión, un vehículo de taxi vale unos millones, pero sobre todo también vale el cupo. Si uno más o menos suma el promedio de cuánto cuesta un vehículo de taxi con el cupo, le da alrededor de 115 millones de pesos, y eso que el cupo ha venido disminuyendo por la competencia desleal de Uber. Uber, en cambio, no tiene que pagar cupo, solamente adquiere un vehículo de 35 millones de pesos y con eso comienza a operar. Hay una competencia desleal, una diferencia entre los costos de inversión 4 veces superiores para los taxistas que para quienes funcionan a través de vehículos de Uber. Y también hay una competencia desleal en los costos de operación. Ya expliqué que los taxistas deben adquirir seguros de responsabilidad contractual y extracontractual. Eso no se le exige a los vehículos de Uber. Y esto hace que haya una diferencia o que los costos de operación de los taxistas sean superiores, según nuestros cálculos, en cerca de un 310%, o sea, casi 3 veces más. Así como van a competir nuestros taxistas con una transnacional como esta, que se enriquece violando el ordenamiento jurídico. Y también hay consecuencias penales, ya lo señalé. El hecho de que Uber esté fijando la tarifa significa que está usurpando funciones públicas. Y el artículo 425 del Código Penal tipifica el delito de usurpación de funciones públicas en los siguientes términos: el particular que sin autorización legal ejerza funciones públicas incurrirá en prisión de 1 a 2 años. Los directivos de Uber están usurpando funciones públicas, porque una función que es del Estado, como la de fijar las tarifas, las están asumiendo de manera arbitraria. Y bueno, la ilegalidad de Uber lo dice la Corte Constitucional, lo dice el Consejo de Estado, lo ha señalado en varias ocasiones la Superintendencia de Puertos y Transportes. No voy a alargarme en este punto. Lo que sí voy a señalar como una primera conclusión, doctor Bocarejo, es que usted por ningún motivo puede salir a los medios de comunicación a decir que supuestamente Uber es ilegal, que hay una serie de vacíos. No, su deber como principal autoridad del transporte en la ciudad de Bogotá es la de declarar con toda rigurosidad que Uber es una transnacional que viola abiertamente el ordenamiento jurídico colombiano y específicamente las normas que regulan el servicio de taxis. Que no nos venga con vacilaciones, con ambigüedades, porque las normas son muy claras y Uber sí es ilegal. Pero además, doctor Bocarejo, y espero que su intervención se pronuncie sobre este aspecto, es sobre la inconveniencia de Uber. Eso lo voy a detallar un poquito más, porque resulta que el doctor Bocarejo, como ustedes saben, fue contratado para que hiciera un estudio sobre la conveniencia o inconveniencia de Uber. ¿Y cuál fue la conclusión del doctor Bocarejo en ese estudio del año 2015, meses antes de posesionarse como secretario de Movilidad? Dijo que Uber era conveniente, por 2 razones básicamente. Una, porque mejoraría la movilidad, porque los propietarios de los vehículos particulares podrían usar Uber y así dejarían sus vehículos guardados en la casa. No dio ningún dato sobre esto, dato real, digo yo. El estudio lo hizo en el año 2015. Uber viene funcionando en Bogotá por lo menos desde el año 2014. Ya por lo menos tenía que mostrar algún dato de si en ese año que llevaba funcionando Uber en Bogotá sí había mejorado la movilidad, pero lo que hace el doctor Bocarejo es de ese estudio es hacer puras estimaciones teóricas, pero no nos muestra con cifras reales que sustenten su tesis de que Uber ha mejorado la movilidad. Y lo otro que dice el doctor Bocarejo en ese estudio es que Uber es bueno porque libera espacios de estacionamiento. Entonces, como la gente va a dejar su vehículo en la casa, van a haber más estacionamientos para que se pueda parquear. Y yo parto ya de una premisa fundamental y le hago una pregunta directa, doctor Bocarejo. ¿No hacen lo mismo los taxis? O sea, los taxis, cuando alguien guarda su vehículo particular en la casa y coge un taxi, ese taxi no está liberando estacionamientos o espacio de parqueo. Cuando alguien deja el vehículo particular en su casa y coge un taxi, no estamos haciendo que el nivel o el número de carros particulares de la ciudad o que circulan por la ciudad se reduzcan. ¿No es lo mismo, doctor Bocarejo? ¿No pasa lo mismo? Espero que esa pregunta no la responda aquí en su intervención.
Pero además no es cierto que Uber mejore la movilidad de Bogotá, doctor Bocarejo. Uber incluso puede traer más problemas para la movilidad de Bogotá y para el servicio de taxi, como lo voy a demostrar a continuación. En primer lugar, porque tenemos que tener en cuenta que las ciudades son organismos muy complejos. Son zonas del país muy pequeñas donde viven millones y millones de habitantes y la población tiende a crecer y el número de vehículos particulares también tiende a crecer y en la medida en que esto crezca, las vías no crecen en la misma proporción. Entonces, si llega un punto en donde circulan demasiados vehículos por la vía de la ciudad, pues el caos va a ser aún peor, como está sucediendo en este momento. Miremos entonces qué tipo de estudios sí serios, sí sobre la realidad de lo que ha sucedido con Uber se han hecho alrededor del mundo. El caso de San Francisco, que me llamó mucho la atención a las personas del gremio del taxismo que vienen a este debate. En San Francisco nació Uber, ¿cierto, doctor Bocarejo? Es la ciudad donde tiene origen Uber. Y el año pasado, a finales del año pasado, la Autoridad de Tránsito de Estados Unidos, colegas, esto no lo hizo una firma en particular, la Autoridad de Tránsito de Estados Unidos hizo un estudio sobre la congestión vehicular en San Francisco. ¿Y cuál fue la conclusión? Ahí ustedes tienen la reseña que hizo un periódico San Francisco. La congestión vehicular en San Francisco ha empeorado por aplicaciones como Uber. Ojo con esto. Dice la Autoridad de Tránsito de Estados Unidos, la congestión vehicular en San Francisco ha empeorado por aplicaciones como las de Uber, dándole la razón a quienes hemos advertido este tipo de consecuencias. Literalmente leo lo que dice un párrafo de ese estudio, abro comillas. En 2016, San Francisco fue calificada como la tercera ciudad de peor congestión de tráfico en la nación, en todo Estados Unidos, la tercera. Gran parte del incremento que San Francisco ha experimentado en el tráfico vehicular puede atribuirse al enorme aumento en el número de vehículos TNC, es decir, Uber y Lyft, que es otra aplicación parecida a Uber, que operan en las calles de la ciudad. Esto lo dice el estudio de la Autoridad de Tránsito de San Francisco. Y la razón por la cual Uber empeora el caos de la movilidad es muy sencilla. Es que si cada vehículo particular puede funcionar como taxi, pues van a haber muchos más vehículos circulando por la ciudad, porque eso sería una inversión muy atractiva, una inversión de costos bajos relativos, porque adquirir un vehículo puede costar 35, 40 millones de pesos, la gente se endeuda, adquiere el vehículo y le parece muy atractivo poder utilizar ese vehículo para prestar el servicio de taxis y para obtener unos ingresos de ese servicio de taxi. Si se libera entonces el mercado como lo pretende hacer Uber, la congestión empeoraría como ya sucedió en San Francisco por esta razón que estoy señalando, y eso fue algo que usted ni siquiera tuvo en cuenta en el estudio que hizo, porque todo el estudio es sobre estimaciones previas que señalan que Uber es conveniente para la ciudad, cuando Uber es abiertamente inconveniente para la ciudad. En Inglaterra también se hizo un análisis sobre este asunto. La Oficina de Comercio Justo de Inglaterra, que es la que regula que sí se esté haciendo una competencia dentro de las normas y demás, hizo un análisis costo-beneficio de qué tan beneficioso es desregularizar el servicio de taxis y encontró que los costos eran superiores a los beneficios, y eso que dentro de los costos no calculó la mayor congestión, como lo demostró el estudio de San Francisco. En Estados Unidos también se hizo un estudio sobre esto, doctor Bocarejo, lo hicieron Roger Thiel y Mary Berglund. En ese estudio sobre la desregularización del mercado de taxis de San Francisco se concluyó lo siguiente: las tarifas de los taxis también han aumentado en términos reales, o sea, la desregularización también lleva un aumento en el servicio de taxi. Hay poca evidencia de un mayor nivel de servicio en el segmento del mercado de pedidos telefónicos, o sea, el servicio tampoco ha mejorado según este estudio, y no ha habido una implementación en los mercados de taxis urbanos de innovadoras combinaciones precio-servicio. Además, la productividad de la industria ha disminuido significativamente. Lo dicen estudios de Estados Unidos sobre ya la evidencia empírica, porque el estudio que usted hizo es antes de eso, porque no tiene datos
sabemos de cómo ha disminuido la congestión vehicular y demás. Pero además Uber empeoró más el servicio de taxis. Porque en la medida en que Uber quiebre a los taxis, doctor Bocarejo, los taxis van a tener menos ingresos para hacerle un adecuado mantenimiento a los carros y además para hacer la reposición de la flota. Es decir, que cuando el vehículo ya está viejo, lo pueda reponer por uno nuevo. Miremos las cifras de cómo ha disminuido la reposición de vehículos. Ya se está presentando este problema. En el año 2013 se repusieron a vehículos nuevos 4.187 servicios antes de que entrara Uber a operar en Bogotá. En el año 2015, cuando ya estaba operando, esa cifra disminuyó a 3.915, de 4.187 a 3.915. Y en el año 2016, el año pasado, el número de vehículos taxis que fueron repuestos por vehículos nuevos disminuyó a 2.720. Claro, los ingresos disminuyen, los taxistas se comienzan a quebrar y no pueden reemplazar ese vehículo que se está poniendo viejo por uno nuevo. Y en la medida en que circulen vehículos de más edad, pues el servicio va a empeorar no solamente para los usuarios, sino para la ciudad en su conjunto. O sea que Uber, doctor Bocarejo, no es conveniente para Bogotá. Ciudadanos, Uber es una falsa solución. Pueden haber quejas sobre el servicio, pueden haber molestias, pero no busquemos la solución en Uber. Uber lo que va a hacer es a empeorar el caos que en este momento tenemos. Y espero, doctor Bocarejo, que su intervención se retracte de lo que usted dijo en ese estudio, porque ese estudio no tiene un sustento en la realidad, como lo demuestran otros estudios que sí se han hecho en otras ciudades y que demuestran que Uber es altamente inconveniente para la movilidad de una ciudad. Ahora, también afecta a los mismos trabajadores de Uber. O sea, esta es la ultraflexibilización del trabajo. A los conductores de Uber, esta transnacional les quita el 20, el 30% de cada una de las carreras. Esto es el colmo. ¿Cuáles son los costos en los que incurre Uber por administrar una aplicación y le quita de cada carrera el 20 o el 30%, se la coge como tajada? Y también afecta a los usuarios. Ya se ha registrado que están aumentando las quejas de los usuarios por el servicio malo de Uber, por la tarifa dinámica que le impone o con esas condiciones monopólicas les permite imponer unas tarifas que son supremamente altas para los usuarios. Y en medio de todo este debate hay grandes poderes que se han dedicado a estigmatizar a los taxistas, a tratarlos como si todos fueran unos indeseables para ambientar o para justificar la ilegalidad de Uber. Y yo reconozco que entre los taxis puede haber problemas y reconozco también que puede haber taxistas que cometan conductas inaceptables y equivocadas, pero no los generalicen, no traten a todos los taxistas como si fueran unos vándalos y unos criminales. La inmensa mayoría de los taxistas son personas honestas, personas que se ganan los ingresos de manera muy honesta y que además les toca trabajar en condiciones muy duras. Es como si yo dijera que por el hecho de que Interbolsa o los de Interbolsa fueran unos pillos, entonces que todos los banqueros son unos pillos. Entonces generalicemos a todos los gremios, porque en todos los gremios hay una oveja negra que lleva conductas que son realmente inaceptables. Además, ciudadanos, miremos algunas cifras sobre el servicio de taxis en Bogotá. En Bogotá hay registrados alrededor de 50.000 taxis que hacen 700.000 viajes en promedio al día. 700.000 viajes están haciendo esos 50.000 taxis al día. Y las quejas son relativamente bajas frente a la inmensidad del servicio. Es que en el año 2016 se presentaron apenas 4 quejas diarias. Y claro, debe haber un subregistro, porque no todo aquel que tiene un mal servicio pone la queja. Pero el hecho de que casi de 700.000 viajes diarios se presenten solo 4 quejas, pues no habla mal del servicio de taxi que se está prestando en Bogotá.
Y las quejas vienen disminuyendo, doctor Bocarejo, y ciudadanos en general. Miren, en el año 2016 tuvimos un promedio de 2015 tuvimos un promedio de 161 quejas mensuales. 2015, 161 quejas mensuales. En el año 2017, las quejas mensuales se redujeron a 98 quejas mensuales en promedio, de 161 a 98. Esto significa que el número de quejas ha disminuido, lo que quiere decir que el servicio de taxi ha mejorado en algo. La caída en el año 2017 fue del 22%. Y además, atérrense, de todos los servicios de transporte público que hay en Bogotá, de acuerdo con la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? El mejor calificado es el servicio de taxis. Tiene una satisfacción que rodea el 50%, o sea, el 50% de las personas encuestadas se sintieron satisfechas con el servicio de taxis. En Transmilenio apenas es del 18%. O sea, hay mayor satisfacción o mayor nivel de satisfacción con el servicio de taxis que con el servicio de Transmilenio y del SITP y el transporte colectivo de pasajeros. Así que no estigmaticen a los taxistas, que repito, en su mayoría son personas honestas que se ganan la vida en condiciones muy duras. Miremos entonces a ver qué hace el alcalde Peñalosa contra Uber. Porque frente a esta ilegalidad y frente a la inconveniencia de Uber, pues las entidades territoriales tienen que actuar. Y principalmente el alcalde Peñalosa ha acudido a los llamados operativos contra Uber. Aquí tengo algunas cifras que también señalan cómo estos operativos no han significado ningún golpe duro contra Uber, y en la práctica yo digo que son una forma de alcahuetear el servicio de Uber, porque uno puede salir por la televisión, doctor Bocarejo, y decir: aumentamos los operativos, aumentamos las sanciones, pero esas sanciones son insignificantes frente a la magnitud del problema, porque hoy en Bogotá se estima que ya hay 30.000 vehículos Uber funcionando. Entonces, por ejemplo, algo que me ha llamado la atención es que el Código Nacional de Tránsito señala que cuando la policía o la autoridad de la entidad territorial coge a alguien haciendo un servicio de transporte público ilegal, o sea, coge a alguien que está incurriendo en piratería del transporte, no solamente le tiene que poner un comparendo, también le debe suspender la licencia, Entonces, en el año 2016, doctor Bocarejo, se presentaron o se registraron 2.582 comparendos, o sea, se multaron a 2.582 personas que incurrieron en esta ilegalidad del servicio público ilegal. Pero atérrense, solo se suspendieron 1.901 licencias. Yo pregunto, ¿por qué no de inmediato se inicia todo el proceso para suspender a la licencia a quienes cogen en flagrancia incurriendo en este tipo de actividades? O sea, apenas al 73% de las personas que les pusieron comparendo se les suspendió la licencia de conducción. Y en el año 2017 la cifra es peor, porque en el año 2017 solamente al 42% de quienes han cogido violando las normas del servicio público de taxis les han impuesto la sanción de la suspensión de licencia. Es decir, de cada 100 personas que cogen bajo esta infracción, solamente a 42 le imponen la sanción de suspenderle la licencia, que no es algo discrecional de la administración, es algo que debe hacer la administración de acuerdo a las sanciones que señala el Código Nacional de Tránsito y Transporte. Pero además no han hecho nada, absolutamente nada, doctor Bocarejo, en lo que yo llamo educación en democracia. Esto que yo dije hoy, la administración debería explicárselo a los ciudadanos. A mí me trajo una persona un volante que estaban repartiendo en un pueblo en el Meta, en Acacías, un pueblo así de grande, señalándole a la ciudadanía: no cojan transporte pirata, porque el transporte pirata tiene estas y estas consecuencias. Aquí ustedes, el doctor Peñalosa, se gasta miles de millones en publicidad, mostrando sus supuestos logros, y no saca ninguna publicidad que eduque a la gente en democracia y que le explique a la gente que Uber no solamente es ilegal, sino también
también es inconveniente. Es una política que ustedes deberían adelantar y que le dejo también como propuesta para que por favor se pronuncie cuando haga su intervención. Nada en acciones jurídicas, doctor Bocarejo. Si ustedes realmente se estuvieran convencidos de que Uber es ilegal y que además es inconveniente, podrían acudir a distintas acciones jurídicas para frenar de una vez por todas este servicio ilegal que hace la transnacional Uber. Y todo se empeora, doctor Bocarejo, con la propuesta improvisada de la aplicación que va a sustituir el taxímetro. Voy a simplemente mencionarlo de manera muy general y no entro en detalle, pero hay una serie de impactos que tiene esa medida que son nocivos para la ciudad. En primer lugar, es inaceptable que usted la quiera imponer unilateralmente y no haya conversado previamente con los gremios ni con los usuarios. Todos se identifican en que ustedes lo reunieron para decirle, esa aplicación que reemplaza el taxímetro va a ser para el servicio de lujo. Y de repente todos tenían en cuenta que iba para el servicio de lujo y el doctor Bocarejo sale por los medios de comunicación a decir que también va a ser para el servicio básico. ¿Por qué no les dijeron antes? ¿Por qué no oyen las opiniones antes de las personas? Esa es una de las cosas que se deben hacer previamente a la implementación de la política pública. Segundo problema de esa aplicación, doctor Bocarejo. Segunda implicación de eso, es que en el proyecto de resolución que ustedes tienen, doctor Bocarejo, señala que la aplicación que deberán usar los conductores va a ser la aplicación que defina la empresa de taxis. Y entonces someten a que todos los conductores y los propietarios de los taxis tengan que utilizar la aplicación que diga la empresa. Y ahí sí debería haber la opción de que los conductores y los propietarios escojan qué aplicación va a usar, porque o si no también se genera una monopolización de ese servicio, de esa aplicación. En tercer lugar, hay muchas dudas de los costos. Ustedes hicieron unas estimaciones de cuánto aumentarían los costos para los usuarios y para los taxistas con la nueva aplicación, pero mire este detalle. Ni siquiera ustedes han definido cuáles van a ser los requisitos técnicos de las tabletas o de los dispositivos móviles. Simplemente hace una suposición, no, porque la regulación o el proyecto de resolución que ustedes tienen dice que eso se va a definir después, que se va a reglamentar después. Entonces, si ustedes no saben qué tipo de tabletas o dispositivos móviles deben comprar los taxistas, ¿cómo hacen para calcular cuánto le valen esos dispositivos móviles a los taxistas? Es algo que no se entiende y estas estimaciones puede que no estén correctas. Igual con estas estimaciones, los costos de administración y de telecomunicaciones para los taxistas, según su mismo estudio, se aumentan en un 150%. Y no es claro que ese aumento se vaya a reflejar en el incremento de las tarifas que también están planteando ustedes como una opción. Pero además esto, doctor Bocarejo, si usted le sube a la tarifa a los usuarios para que paguen la aplicación, eso va a hacer que más usuarios sigan corriendo a UberX. Porque UberX no tiene que pagar eso, porque está en competencia desleal. Entonces usted va a terminar agravando aún más la situación económica de los taxis, porque va a hacer que los usuarios busquen un servicio más barato, porque además todo el mundo está alcahueteando ese servicio ilegal de Uber. Por todos lados es dañino para la gente. Y además también hay muchas dudas sobre el funcionamiento de la operación, que se calcula cuánto va a valer el servicio antes de que se preste el servicio, y si hay desvíos, y si el trancón es superior a lo que dice Waze o a lo que calcula Google, eso también puede suceder. ¿Cómo va a ser efectivamente el taxista para recuperar todos los costos del servicio? Termino entonces con esto, como unas conclusiones y a modo de propuestas. Hay que perseguir la piratería de Uber. Es abiertamente ilegal, pero además es abiertamente inconveniente para la ciudad, contrario a lo que usted afirmó en ese estudio que ya cité acá. El gobierno distrital tiene que tener una posición más clara frente a Uber. Salga a los medios de comunicación, hace poco lo vi en algún medio de comunicación muy bravo por un servicio parecido a Uber que se hace con motos, mototaxismo ilegal. ¿Por qué no tiene la misma actitud frente a Uber? Nunca lo he visto tan bravo así con Uber como cuando lo vi así de bravo con los mototaxis. Estoy de acuerdo que los mototaxis también son inconvenientes, pero esa actitud es bastante diferente a la actitud que usted ha asumido con Uber. Claro, pues antes de posesionarse, hizo un estudio para Uber que señalaba que ese servicio sí era conveniente para la ciudad. Y recuerde el caso de San Francisco, que desde el 2009 tienen Uber allá y la movilidad ha empeorado, como lo señala este estudio que cité.
Yo y ustedes, doctor Bocarejo, además de tener esa posición más clara, coayudaría, o la propuesta es que coayuden la acción popular que ya se presentó, que tiene como propósito bloquear la aplicación de Uber. Ustedes pueden hacer muchas cosas, pantomimas con los operativos y mostrar más operativos. Los operativos son supremamente ineficaces. Ahí tengo la tasa. Por cada operativo que se hace, donde se paran varios carros en un retén, se pone apenas un comparendo. O sea, eso no está funcionando, doctor Bocarejo. La única forma de ponerle tate quieto a Uber es bloqueando la aplicación. Y ese principio de la neutralidad de Internet no impide bloquear la aplicación, porque es una aplicación ilegal. ¿Qué tal que alguien se inventara una aplicación para llevar drogas a domicilio, para llevar cocaína a domicilio a las personas? Sí, También doctor entonces Manuel. diríamos, no, la neutralidad de Internet, entonces no bloqueemos esa aplicación. No, la propuesta, doctor Bocarejo, y espero que se pronuncie, es si el distrito va a coayudar o no esa acción popular que ya está en los tribunales judiciales de Concejal, la sí, ciudad. si me permite un momento, vamos a dejar constancia de concejales que han hecho ingreso y les recordamos a la bancada que por favor nos limitemos en el tiempo, porque el que no alcance en la hora para intervenir va a intervenir después cuando intervengan todos los concejales. Señor secretario, sírvase dejar constancia del ingreso de concejales. Con gusto, señora Presidente. De la comisión se han registrado los honorables concejales Armando Gutiérrez González y Horacio José Serpa Moncada. Presente, Armando Gutiérrez. De otras comisiones, Serpa. se han registrado los honorables concejales Rolando González y José David Castellanos. Se han efectuado los registros, señora Presidente. Presidenta, gracias. Rolando González, presente. Buenas tardes, concejales. concejales. Se han efectuado los registros, señora Presidenta. José David Castellanos, presente. Buenas tardes. Vamos a continuar con la intervención, doctor Manuel, y como sé que hay dos concejales más inscritos para intervenir, el concejal Celio y el concejal Álvaro Argote, entonces vamos a darles hasta 30 minutos, entonces para que concluya, por favor. Ya estoy en las conclusiones, doctora María Clara Nama. Bueno, primera propuesta es esa, coayudar esa demanda, doctor Bocarejo. Usted aquí nos tendrá que decir si sí o no. Claro que como usted cree que Uber es conveniente, pues no creo que acepte esa propuesta. En segundo lugar, educar en democracia a la gente. O sea, que la gente entienda que Uber y este tipo de aplicaciones ilegales es una forma de fomentar la cultura de la ilegalidad, de la piratería, y que además es inconveniente. Esto hay que enseñárselo a la gente y paguen propagandas, saquen en los paraderos del SITP, pongan ese tipo de publicidad, eduquen a la gente, porque su omisión es también una forma de alcahuetear la piratería de Uber. Ustedes pueden presentar, doctor Bocarejo, una denuncia por usurpación de funciones, ustedes como distrito, por la violación del Código Penal que yo ya expliqué en mi intervención, y además yo le daría una cuarta recomendación: desista de montar a la brava esa APP de esa manera tan improvisada y que puede terminar beneficiando a unos pocos en perjuicio de la inmensa mayoría. A los taxistas, a los propietarios, a los conductores, a las empresas, yo les digo, primero, tienen todo el derecho a reclamar, pero también les hago un llamado a que reclamen dentro del marco legal, a que reclamen como lo hicieron en ese paro del 10 de mayo, ejemplar como lo hicieron. Tienen derecho a la protesta, pero que lo hagan dentro del marco de la legalidad, porque o si no terminan aislándose aún más de la gente y hay que ganarse la opinión pública también para esta batalla. Y tienen que unirse conductores, propietarios, los de las empresas. Aquí nadie se va a salvar por su cuenta, aquí no hay nadie que sálvese quien pueda, esa consigna no sirve acá. Estamos enfrentando unos poderosísimos del servicio de la piratería como es esta transnacional de Uber. Y a los usuarios que tengan en cuenta que Uber no solamente es abiertamente ilegal, sino altamente inconveniente, y que como lo está demostrando el caso de San Francisco, Uber empeora la congestión vehicular en una ciudad como Bogotá. Muchas gracias, señora Presidenta.